Buenas noches, profesora. Mi nombre es Mercedes Romero Obando. Estoy cursando en este cuatrimestre en legislación tributaria. Soy alumna suya y en este vamos a hablar del primer video número 1 del cuatrimestre, en el cual vamos a hablar de los principios formales tributarios. Según la rúbrica, bueno, hoy es el día domingo. Hoy es el día domingo 11 de febrero y estoy grabando a las 8:43 minutos. En los principios tributarios que nos habla la lectura, tenemos en la rúbrica que busca proteger el principio de legalidad y el principio de reserva de la ley. Bueno, el principio de legalidad lo que busca, dice que en toda nación significa lo que significa el principio de legalidad, que todas las acciones del gobierno y de los ciudadanos debe basarse en las leyes existentes, aprobadas, sin inquebrantarlas. En otras palabras, lo que podemos decir es que, que toda sociedad debe estar de acuerdo a los principios de legalidad y tiene como objetivo principal garantizar la protección de los derechos individuales de igualdad ante la ley que regula en cada nación, cada país, y no debemos de quebrantarlo. Eso es lo que nos dice el principio de legalidad. Nos dice que debemos de basarnos en las leyes establecidas sin quebrantarlas y sin hacer caso omiso a ellas. Y algunos aspectos claves que se busca resguardar con esta ley de legalidad está el orden jurídico. También tenemos la protección de los derechos individuales como contribuyente. Busca evitar, contribuyente busca evitar arbitrariedad y proteger los derechos fundamentales. También tenemos la igualdad ante la ley, lo que decía el principio de legalidad, y es que la igualdad es que aplica para todos lados, donde debemos de hacer que la ley pues valga y se cumpla como tal. La legitimación del poder gubernamental, que no debemos quebrantar lo que el poder del gobierno establece y está establecido ante todos los códigos tributarios, y lo debemos hacer valer. Esto ayuda a prevenir el abuso de poder por parte de autoridades al exigir que acciones estén respaldadas por la ley. Bueno, también habla de los controles muy importantes en la ley tributaria y en los principios de legislación tributaria o principios tributarios, es los controles. Los controles es un caso muy importante que no podemos dejar de lado. La otra pregunta que teníamos en la rúbrica: defina con sus palabras los principios formales tributarios. Bueno, entendí que entre los principios formales tributarios, las normas tributarias, podemos mencionar varios principios, como la generalidad, igualdad, capacidad tributaria o capacidad contributiva, la confiscatoriedad y la progresividad, según lo que busqué en los análisis en la lectura y también buscando información a través de internet en la página de Ministerio de Hacienda. Lo que nos dice que los principios tributarios se refieren a las características y normativas que rigen la creación y aplicación de gestión de los impuestos en una nación.
En el caso de Costa Rica, algunos de los principios tributarios formales tenemos principios de legalidad tributaria. Y esto lo que nos dice es que establece la creación y la aplicación de impuestos y deben de basarse en las leyes específicas aprobadas por el organismo legislativo sin quebrantarla, como dice el principio de la ley tributaria. Principios de equidad, tenemos los principios no confiscatoriedad, principios generales de tributación o tributaria, que son donde nos dicen que todos los ciudadanos y empresas que se encuentren en situaciones similares deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Y el objetivo es el garantizar una participación amplia y equitativa en el financiamiento de las actividades estatales. También tenemos principios de irretroactividad tributaria, que son las normas tributarias que no pueden aplicarse retroactivamente, afectando situaciones fiscales anteriores. Tenemos como tercera pregunta, ¿qué es el debido proceso y con cuál principio constitucionales tributarios se relacionan? El debido proceso, ¿qué entiendo por el debido proceso? Lo que nos dice que el debido proceso, como se veía desde el tema de la legislación mercantil, es un principio jurídico por el cual el Estado debe respetar todos los lineamientos o los derechos legales que posee una persona según la ley. El debido proceso es un principio jurídico procesal donde media un proceso según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas y equitativas, también conocidas como garantías procesales, donde media un juicio, un juez fiscal, donde los jueces van a dictaminar ciertos lineamientos para llevar a cabo este proceso. En el caso de irrespetarse los debidos procesos fundamental, están avalados por un juez. Deben definir y garantizar los principios fundamentales de imparcialidad, justicia y libertad. Esta interpretación resulta controvertida. Es análoga al concepto de justicia natural, a la justicia de procedimiento usada en otras jurisprudencias o jurisdicciones, pero las garantías procesales en un debido proceso lo que nos dice es que todos debemos respetar los derechos legales que posee una persona según la ley mande en un país. Si un funcionario de la administración tributaria deseara sancionar a un contribuyente, ¿qué debe hacer y con base en qué principios se debe guiar? Si un funcionario de la administración tributaria deseara sancionar a un contribuyente, ¿cuáles son los pasos o qué es lo que debe hacer? Bueno, ante todo, según veíamos en el debido proceso, desde que venimos estudiando el principio del debido proceso, los pasos generales, ante todo, primero es la notificación. Se notifica, el contribuyente debe ser notificado formalmente de intención de imponer una sanción. Esta notificación debe ser clara y detallada, explicando las razones de las sanciones, brindar la oportunidad
de explicar su situación y cuestionar las acusaciones en contra. También derechos a la defensa. Ya va a haber un debido proceso, va a haber una sanción. Entonces también está el derecho de defensa. En el derecho de defensa el contribuyente tiene el derecho a presentar pues sus argumentos y evidencias en su defensa. Un procedimiento administrativo, el proceso sancionador debe seguir los procedimientos administrativos y establecidos por la ley. Después, una motivación de la decisión. En esta motivación, la decisión de imponer la sanción debe de estar debidamente fundamentada y motivada y debe explicar claramente las razones detrás de la sanción, citando todas las normativas infringidas y las evidencias pertinentes. En caso de no de haber ya buscado todas las partes mediadoras y no haber llevado a cabo los reglamentos como manda la ley tributaria, pues estaríamos aplicando todos estos procesos. Y dice que los principios también deben guiar el proceso. Los principios de legalidad tributaria, la legislación, la sanción, perdón, debe basarse en normativas tributarias específicas, no porque un directivo, un funcionario de la administración tributaria simplemente lo quiera hacer o quiera sancionar porque lo quiera hacer. Tiene que tener todas lo que el contribuyente infringió y que lo llevó a actuar en esta acción de sancionadora. Dar 3 ideas de lo que me dejó esta lectura de la ley tributaria. Bueno, primero que todo, me deja varias enseñanzas. Aprendí mucho. Tengo que seguir practicando más y estudiándolas más. Pues, me anduvo un poquito confundiendo los términos, más sin embargo, pues me deja muchas enseñanzas. Desde que como contribuyente infrinjo a los principios de ley tributaria, a los principios formales tributarios, desde que si se me ejecutó o se ejecuta un debido proceso, de que si tengo una sanción, el por qué se lleva hasta este término. Y me deja una enseñanza. Todo proceso debe tener una garantía de seguridad jurídica, tanto para la ley, para la parte de tributación o para el funcionario que la está ejecutando, como para el contribuyente. Llámese la presentación por la parte de la administración tributaria, de demostrar en qué se infringió, por qué se infringió y desde cuándo no se percibe el seguimiento, demostrar que ya se notificó a la persona o al contribuyente. Y por otro lado, pues el contribuyente tiene toda la potestad y la libertad y el derecho de su defensa, demostrar también con hechos probatorios que no es por lo que se le está sancionando y llegar a un fin común, a un acuerdo entre ambas partes. Me deja también como la revisión judicial de principios de legalidad, donde nos decía que la posibilidad de que las decisiones tributarias revisadas por instancias judiciales refuercen el principio de legalidad al someter las acciones de la administración en un escrutinio legal y no simplemente porque se quiera hacer. Una transparencia en los procedimientos y retroactividad y certeza jurídica, y sobre todo la garantía del debido proceso en auditorías y en la protección de los bienes. Saber también que todo esto pues lleva
un proceso legal que si como contribuyente se ejecutó, pues saber que voy a enfrentar riesgos, voy a enfrentar situaciones económicas, sanciones, multas, pagar multas. Entonces esta ley lo que me deja es la claridad con la que debemos respetar los procesos de ley tributarios, sin quebrantarlos, sin dejar a un lado la igualdad, tanto como la parte gobierno o como la parte que dirige la administración tributaria, como los contribuyentes. Si tenemos certeza y controles, no deberíamos llegar a estas instancias, no deberíamos llegar a que haya un debido proceso y deberíamos todos estar, ¿cómo se puede decir? Deberíamos todos, los habitantes de un país, de una nación, el país en el que estemos, pues conocer todos estos reglamentos que infringen, que quebrantan o que aprueban la ley. En fin, creo que lo que me deja es saber que debo ejecutar todo en orden, en regla, con controles y procesos para no inquebrantar la ley que manda el gobierno en administración tributaria o principios tributarios. Muchas gracias, eso sería mi aporte. Buenas noches. Continúa estudiando para practicar más y para aprender más. Saludos.